Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Aclamad a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle. Bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Dios les bendiga, mis hermanos, mis amigos. Les saluda su pastor y amigo Edwin Santamaría, de Iglesia Cristiana Jehová al Mundo. Estamos nuevamente con ustedes para poder compartir un mensaje de parte de la palabra de Dios, de parte de Dios mismo, para que hoy podamos vivir uno de los milagros que Jesús hizo en esta tierra. Y déjeme decirle que es uno de mis milagros favoritos, porque a pesar de que hay muchos milagros, siempre tenemos alguno que es muy especial, ¿verdad? Pero este para mí, para mi vida, es muy especial y está registrado en la palabra en Juan capítulo 9, versículos del 1 en adelante. Es un milagro en el cual Jesús sana a un ciego, y de ahí es donde viene el título. ¿Quién pecó? ¿Papá, mamá o yo? Y si nos vamos a la palabra de Dios, vamos a encontrar que la Biblia claramente dice que todos somos pecadores. Y el rey David lo dice de la siguiente manera. Él dice de que aún en el vientre de mi madre, dice, yo ya era un pecador. Dice, entonces podemos ver que en realidad, para poder contestar esta pregunta,
Todos somos pecadores, todos somos pecadores. Entonces, pero aquí en este pasaje leemos lo que dice en Juan 9:1. Al pasar Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Entonces, la pregunta creo que hasta estaba fuera un poco de lugar, porque como un niño recién nacido iba a tener un pecado en el cual le ocasionara una ceguera, ¿no? Un niño que ni siquiera había nacido y ya venía con el problema, ¿no? Entonces nos podemos dar cuenta que la pregunta está un poco no contextualizada. Entonces decimos, el pecado entonces trae los problemas a mi vida. El pecado es el que me lleva a estar en lo que estoy ahora, cómo estoy sufriendo. Mire, el pecado sí trae consecuencias. El pecado del ser humano sí trae consecuencias, sí deja un rastro de destrucción en la vida de cada uno, ¿no? Eso sí, no vamos a quitar de que el pecado sí daña al ser humano, claro que sí, porque de hecho lo podemos ver, lo primero que el pecado dañó en el ser humano es la relación para con Dios. El hombre estaba tan bien relacionado para con Dios que el hombre ni siquiera necesitaba un vestuario como tal, ¿no? El Señor lo cubría. Entonces, pero cuando vino el pecado, lo primero que se rompió fue eso, lo primero que se cortó fue la relación para con Dios, y el manto y el velo de Dios ya no cubrió al ser humano como tal, ¿no? Entonces sí, podemos decir que el pecado va a traer problemas. Incluso han habido ocasiones en las cuales personas han sufrido de enfermedades físicas a consecuencia de algún pecado determinado, ¿no? Y eso lo podemos ver muy claro. Una persona que tome, o sea, por ende se va a enfermar de su cuerpo, no va a tener una enfermedad de cirrosis, se le va a desarrollar una enfermedad así. Entonces, sí podemos ver que el pecado daña. Pero en esta ocasión, en este momento, en lo que estaba sucediendo aquí, los discípulos le preguntan ahí en el verso 2 y 3 del mismo capítulo que estamos leyendo. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Lo que pasa, mis hermanos, que a veces la ceguera no es solamente física. A veces la ceguera la tenemos también espiritual. A veces la ceguera la tenemos emocional. Tenemos un tipo de ceguera en la cual a veces el milagro está enfrente de nosotros, pero como estamos ciegos, no lo podemos ver. Y los discípulos le dicen, ¿quién pecó? ¿Sus padres o fue él el que pecó? La interrogante se ve bonita, ¿verdad? O sea, se ve bonita, pero ¿de quién viene la pregunta? ¿Quiénes eran los que estaban preguntando? Los que estaban preguntando eran los conocedores de la palabra. Eran los que conocían al Verbo encarnado. Y imagínense, estaban poniéndose en una situación en que nosotros somos perfectos, pero este es un gran pecador y por eso este que está así, por eso es que está amolado. Entonces, cuando vengan personas que conozcan de la palabra de Dios y le digan a usted de que usted está enfermo porque usted ha pecado, examine si todos somos pecadores, ¿no? Porque si no, el que está en eminencia, entre comillas, en la palabra de Dios, debería de estar enfermo también, porque es pecador. O sea, ¿me entiende? Entonces tenemos que examinarlo y oigamos la respuesta que Jesús le da. Jesús les dice a sus discípulos, no es que pecó o sea, el ciego, no es que pecó el ciego, ni sus padres, sino que para la gloria de Dios es que esta persona ha nacido así. O sea, que el problema, la dificultad, la ceguera que nosotros podamos tener puede glorificar a Dios. Puede servir para exaltar el nombre de Jesucristo. ¿Y cómo puede suceder eso? Bueno, es muy sencillo, muy fácil, mis hermanos. Glorifiquemos a Dios cuando esa ceguera se haya quitado de nuestra vista, cuando esa ceguera se haya quitado de nuestro corazón. Porque muchas veces nosotros estamos ciegos en nuestras emociones, que no queremos ni siquiera amar a nuestros semejantes. Y esa es una ceguera.
Esa es una limitación para el ser humano. Ah, no, pero es que yo no lo voy a amar, yo no voy a estar con esa persona, y no quiero tener ninguna relación porque él me hizo un daño. Sí, pero ¿quiénes somos nosotros? ¿Acaso nosotros no podemos ocasionar daño también a otros? ¿Acaso nosotros no somos pecadores también? Entonces tenemos que examinarlos y decir, no hombre, si yo también estoy en el mismo canasto, en el mismo lugar, en donde todos somos pecadores. ¿Y qué es lo que tenemos que ver? La misericordia. Si Dios tiene misericordia de mí, ¿por qué yo no voy a tener misericordia de mis semejantes? Porque muchas personas dañan, pero porque ellos han sido dañados. Muchas personas nos damos cuenta que hacen cosas malas porque eso es lo que han recibido. Eso es lo que ellos han visto en sus vidas. Entonces, y por eso están ciegos de nacimiento. Porque en sus familias, en sus hogares, el ambiente en el cual crecieron es un ambiente deplorable, ¿no? ¿Y qué es lo que ellos conocen? ¿Conocen el amor? No. Conocen la desgracia, conocen la avaricia, conocen el odio, conocen el resentimiento, el rencor, conocen todo ese tipo de cosas. ¿Y qué es lo que van a dar? ¿Van a dar amor? No, porque eso es lo que ellos conocen. Lo que ellos conocen es lo que van a dar. Ahora bien, ¿se puede cambiar? ¿Podemos dejar de ser ciegos? Claro que sí podemos dejar de ser ciegos. Los discípulos asumieron que el ciego o sus padres habían pecado para que el hombre naciera ciego. Pero si David me está diciendo a mí que mis padres me concebieron en pecado, entonces quiere decir de que yo soy pecador desde que yo nazco, pues entonces no es que me van a venir esas situaciones por eso. Miren, el problema es de que nosotros todo lo espiritualizamos, ¿no? Y ponemos que todo lo que está pasando es porque yo estoy haciendo mal. No le estoy diciendo que estoy haciendo apología del pecado y defendiendo el pecado. No, no estoy haciendo eso. Lo que le estoy diciendo es que muchas veces el problema o la situación que a nosotros nos esté pasando pueden ser consecuencias de malas decisiones que nosotros hemos tomado. Entonces, si yo he tomado malas decisiones, por ende, el resultado de esas malas decisiones van a ser malos, van a ser decadentes, ¿no? Si yo tomo buenas decisiones, déjeme decirle que van a ser bendiciones las que van a venir a mi vida. Imagínense, yo tuviera mi pareja, tengo mi pareja y todo, entonces, y yo le fallo a mi pareja y ella se da cuenta, ¿usted cree que van a ser buenas las bendiciones que van a venir a mi vida? No, lo más probable es que voy a perder mi hogar, lo más probable es que voy a perder mi matrimonio. Yo tengo un vicio, imagínense, tengo un vicio independiente del que sea, está dañando mi cuerpo y yo después quiero ser una persona saludable. No se puede, ¿verdad? No hay validez en ello. Entonces, por ende, yo tengo que ver por qué es que está sucediendo lo que me está pasando. Examinarme, hacerme un autoexamen y decir por qué. Y ser sincero conmigo mismo, no mentirme, no decir, no, es que yo soy un santo y también por eso las cosas me están saliendo mal y yo soy una persona justo, pero déjeme decirle que a los justos también les pasan cosas malas. Si no, vámonos al libro de Job. Casi todo el libro de Job es una desgracia en la vida del pobre Job. ¿Y qué es lo que dice la Biblia de Job? Que Job era un hombre justo. Que Job no pecaba, que Job estaba en comunión constante. Incluso dice la Biblia que él hacía el sacrificio y él oraba por sus hijos para que sus hijos no estuvieran en pecado. ¿Y qué es lo que pasó? Sus hijos se los mataron. O sea que a los justos también les pasan problemas. Entonces, ¿qué es lo que nos puede ir quedando de enseñanza? Vamos a irlo descubriendo poco a poco. Jesús les explicó que el hombre no había pecado, ni sus padres, sino que el milagro que Dios quería hacer en él sería manifestado. O sea, en otras palabras, si el problema está pasando en su vida, es porque Dios quiere hacer algo grande. Dios quiere hacer algo grande en su vida. No pequeño, grande, inmenso. O sea, algo que Dios quiere dejar su firma en él. Porque entre más grande es el problema, déjeme decirle que Dios es más grande todavía que el problema. Si el problema es grande para usted, ¿para quién? Para usted, pero no para Dios. Para Dios todo es fácil.
Para Dios todo es posible. Entonces, si el problema es grande, déjame decirle que tiene solución. ¿Y cómo se llama esa solución? Se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Porque Él es el que tiene la solución. Si Jesús iba caminando y entró al templo, llega al templo y ve al hombre, el hombre no estaba pidiendo el milagro. El hombre lo más probable es que estaba haciendo lo que la iglesia tradicional hace. Y no quiero mencionar nombres de ningún tipo de iglesia por ética, pero déjeme decirle que en las iglesias tradicionales se llevaba a las personas con algún tipo de discapacidad para que pidieran una limosna, para que pidieran unos centavos. Y este hombre lo más probable es que eso es lo que estaba haciendo, solventando su problema con cosas pequeñas que el hombre puede dar. No le estaba pidiendo a Jesús un milagro, porque usted le recomiendo que lea todo el capítulo y se va a dar cuenta que el hombre en ningún momento pidió el milagro, pero Jesús se lo dio. Jesús le entregó un milagro, y el milagro que le entregó ya lo vamos a descubrir, que es la sanidad de la ceguera. ¿Cuál es su ceguera? ¿Qué es lo que usted no puede ver? ¿Qué es lo que usted quiere ver y le está costando? Yo para ver acá, yo necesito lentes, pero para ver los milagros de Dios no necesitamos lentes. Para ver los milagros que Dios puede hacer no necesitamos ningún tipo de espejuelo para poder ver las maravillas que Dios puede hacer. Porque Dios hace milagros de adentro hacia afuera. Hace milagros grandes que nosotros muchas veces no podemos explicar. Entonces vemos la sanidad del ciego en el versículo 6 y 7. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. ¿Qué medicina le dio? ¿Le dio algún tipo de cloridio, o sea, algún tipo de líquido que le puso en los ojos? No. El colirio que le puso fue lodo, hecho con saliva. No tiene ningún tipo de propiedades medicinales el lodo. Pero ¿sabe qué es lo que lleva? Lleva el poder de Dios. Lleva la misericordia de Dios. Y en el 7 le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. ¿Y qué es lo que hizo el ciego? Se quedó. No, hombre, si mira, si vos lodo es lo que me has echado, ¿y eso qué crees que va a poderme sanar? No, hombre, eso no sana a nadie. Eso no tiene ningún valor curativo. Pero no, el ciego no dijo nada. ¿Sabe qué es lo que hizo el ciego? Se fue. Obedeció. Hizo caso. Y se lavó. ¿Y cómo regresó? Regresó viendo. El ciego recibió lo que él necesitaba. ¿Qué necesita? ¿Cuál es su ceguera? ¿En dónde es que no puede ver? No puede ver que su hogar se está destruyendo. No puede ver que su trabajo también se está yendo por el caño. No puede ver que las situaciones que usted está pasando son las consecuencias de malas decisiones que está tomando. Ahora Jesús le dice, ve y lávate en la sangre del Cordero, en la sangre de Cristo, para que puedas ver. ¿Quieres ver? Ve a lavarte. Ve a lavarte al estanque que Jesús te está mandando. ¿Y cuál es ese estanque? La sangre de Cristo. Venid a mí, todos los que están trabajados y cargados. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Él nos va a hacer descansar. Él nos va a hacer que nosotros podamos recibir ese milagro. Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema no es solamente obedecer, porque a veces desobedecemos. Pero no es ese solamente el problema. El problema más grande que la humanidad tiene, y muchas veces hasta cristianos, es la incredulidad. La incredulidad. Y eso sucede hasta con pastores. Hasta nosotros a veces nos sucede que no creemos las maravillas que Dios puede hacer.
No creemos los milagros que están relatados aquí en la Biblia. No creemos que Dios le hizo a un hombre que estaba 38 años tirado en el piso esperando que el agua se moviera por arte de magia, ser sanado y llegar al agua y estar... No creemos eso. No creemos que una mujer de 12 años con el flujo de sangre pudiera haber sido sanada. No creemos que Jesús pudo haber levantado a gente de los muertos. No creemos en esas cosas y las leemos como que fueran, esto es una historia más de la Biblia. Esto es algo que sucedió pero que ahora ya no puede suceder. Y la incredulidad muchas veces nos quita el milagro que nosotros podemos recibir. La incredulidad hace que nosotros no recibamos lo que estamos pidiendo. Si para Jesús no es imposible, para nosotros es imposible porque llega la incredulidad. No me cree, pongámosle bases, como yo siempre digo, pongámosle bases a lo que le digo. La incredulidad estaba en ¿quiénes estaba? Estaba en los discípulos y estaba en los fariseos también. Porque los discípulos estaban preguntando, ¿qué estaban diciendo los discípulos? Este está en pecado y por eso está así. O los papás pecaron y por eso está así. Y los fariseos no, aquellos estaban criticando. O sea, no estaban creyendo el milagro que había sucedido. Y eso lo leemos en el mismo capítulo, en el verso 13 al 16. Llevaron ante los fariseos a aquel que había sido ciego. Y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y había abierto los ojos del ciego. No dicen había hecho el milagro, había hecho el lodo. O sea, había trabajado, pues. Estaba la ley, sí, pero ¿qué es más importante? Pregunto, ¿qué es más importante? ¿La ley o sanar el sufrimiento de una persona? Yo no le digo que quebrantemos la ley. No, está bien. Si usted se somete a la ley, está bien. De hecho, Jesús lo dice, someteos a las leyes, ¿no? Entonces, pero, ¿qué es más importante? ¿Sanar a una persona que la Biblia no describe cuántos años este hombre había estado ciego? ¿O desobedecer la ley por ese momento y hacer que un pequeño trabajo de un poco de lodo? Porque ¿cuánto le tomó a Jesús escupir en tierra y hacer el lodo? Y ese fue todo el trabajo que él hizo. Y ahí quebrantó la ley para estas personas. Porque a ellos no les importaba el ciego, papá. No les importó la sanidad del ciego, no. A ellos les importó que Jesús quebrantó la ley. Eso era lo importante, porque el crítico, la persona que está criticando los milagros de Jesús, no le importa la maravilla, no le importa lo que ha sucedido, la hazaña que ha sucedido, no les importa eso. No les importa que una persona ya no esté sufriendo. Lo que les importa es que si la ley se ha quebrantado, es que si eso cumple con los requisitos de la ley. Eso es lo que importa. Y volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista, interrogando al ciego. Comenzaron a interrogarlo. Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé. Y ahora veo tranquilamente. Ahora ya no necesito los lentes como el que les está predicando, ¿verdad? No, ahora ya puedo ver tranquilamente. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo, refiriéndose a Jesús. O sea que el milagro no importaba. Lo que importaba era que no quebrantara la ley. Y por eso estaban criticando a Jesús. No le voy a decir que en las iglesias cristianas, evangélicas o cualquier iglesia no existan charlatanes. ¿Cómo no? Sí existen. Sí existe mucha gente que se aprovecha de la necesidad del oyente, del creyente. Y esa no es la intención de nosotros. Como iglesia cristiana, Jehová, al mundo no nos interesa aprovecharnos de usted. Lo que a nosotros nos interesa es llevarle el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos interesa a nosotros.
demostrarle y mostrarle a través de la palabra que existen los milagros. En eso estamos enfocados como Iglesia Cristiana Jehová al mundo, en llevarle el mensaje de nuestro Señor de Jesucristo. No le estoy motivando tampoco a que usted quebrante ningún tipo de ley. Sométase a las leyes, pero no critique cuando Dios hace un milagro. No lo critique, vívalo nada más, disfrútelo, y le aseguro que van a venir mucho más milagros a su vida, porque si usted examina todo el capítulo se va a dar cuenta que hasta el ciego estaba dudando, porque el ciego no conocía a Jesús, no lo conocía, y aún así Jesús le regaló un milagro, le regaló la vista. Y ahora que usted está viendo este video, que usted está sintonizando, está viendo esta página, déjeme decirle que Jesús tiene un milagro para su vida. Y no solamente el de la ceguera. El milagro más grande que Jesús tiene para su vida es darle salvación y vida eterna. Ese es el milagro que más interesa en el ser humano. La salvación y la vida eterna. Porque los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. O sea, no guarda la reglamentaria de una iglesia. Por eso es que ese hombre no es cristiano. Por eso es que ese hombre no es pastor. Por eso es que ese hombre no podemos tomarlo como parte de nuestra denominación. Porque él no predica como nosotros. Porque él no enseña como nosotros. Porque él no dice las cosas como nosotros. Por eso no puede entrar al club. Pues si por eso me van a rechazar como cristiano, como predicador de la palabra, hágalo. Hágalo. Pero a mí lo que me interesa es que usted conozca a Jesucristo. Eso es lo que a mí me interesa que conozca. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Hablando siempre de Jesús. ¿Cómo un hombre puede hacer lo que hace ahora? ¿Cómo una persona como su servidor, Edwin de Jesús Santa María, puede predicar el evangelio? Cuando esta persona estaba destinada a hacer nada. ¿Cómo puede? ¿Sabe por qué puedo? Porque la misericordia de mi Señor lo ha permitido. Porque aún siendo pecador, Dios me utiliza como instrumento. Por eso le dije, es uno de mis milagros favoritos. Porque a pesar de que soy como soy, Jesús ha tenido misericordia de mí. Jesús ha perdonado mis pecados. Los fariseos cuestionaron la sanidad del hombre ciego. Incluso llegaron a interrogar a sus padres. Usted, como le dije, siga leyendo más adelante usted y se va a dar cuenta que llamaron a sus papás y le preguntaron si era ciego. Y los papás, por miedo, ¿qué es lo que dijeron? Pregúntenle a él es grande, así es de que interróguenlo a él, porque los papás querían seguir en la religiosidad, querían seguir en el club de ellos, en el club de los fariseos. No querían, porque la Biblia bien claro en el milagro se destaca que los papás tenían miedo. ¿Tiene miedo usted que lo echen de su iglesia por predicar la verdadera doctrina? Pues quítese ese miedo y predique el verdadero evangelio. No ande predicando cosas que no son. Predique de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Y eso es lo que nosotros hacemos, predicar lo que Dios dice. Y si por eso nos van a apedrear, pues nos van a doler las pedradas, hermanos, pero bienvenidas. ¿Qué es lo que dijo Esteban? Que se haga la voluntad de Dios. Y miren, lo mataron a pedradas. ¿Y por qué lo mataron? Porque decía la verdad, porque era diferente, porque hablaba con sinceridad. ¿A Jesús por qué cree que lo mataron? ¿Lo mataron por seguir la religiosidad de ese tiempo? No, lo mataron por ser Él la verdad. Lo mataron por predicar. Lo mataron porque no estaban de acuerdo con la verdad que Él llevaba. Porque la verdad nos va a hacer libres. La verdad nos va a enseñar a triunfar en este mundo. Y nos va a quitar toda ceguera. El milagro nos enseña que la ceguera espiritual puede ser curada por el poder de Jesucristo, quien es la luz del mundo.
Los fariseos, a pesar de presenciar un milagro impresionante, se aferraron a su incredulidad. Como lo hace mucha gente, debemos de aprender de su error y abrir nuestros ojos y nuestros corazones para reconocer y recibir el poder sobrenatural de Jesús en nuestras vidas. ¿Cuál es su milagro? ¿Cuál es su petición? ¿Cuál es su ceguera? Compárela, póngala en una balanza y diga si vale la pena seguir ciego o recibir el milagro y creer en Jesucristo. Aunque había gente que no creía, no sea usted parte de esa gente. Sea usted parte de los que creemos en las maravillas de nuestro Señor Jesucristo. Y como siempre le digo, somos Iglesia Cristiana Jehová al Mundo. Estamos acá para servirle. Siempre va a encontrar en nuestras publicaciones un número de WhatsApp en el cual usted puede comunicar con nosotros, pedir oración por su petición, por su milagro. Estamos también en un culto, en un servicio de ayuno y oración, porque para eso hemos tomado este día, para un ayuno y oración. Ya le hemos explicado que el ayuno no es para doblegar a Dios. No es para que podamos decir, de esta manera yo voy a obtener mi milagro. El ayuno no hace nada. El ayuno solamente lo que hace es hacer que nosotros no dobleguemos nuestra carne y podamos servirle mejor a Dios y podamos hablar mejor con Dios. Para eso nos sirve el ayuno. El ayuno es eso, para eso. Y por eso es que le motivamos a que usted ayune, doblegue su carne y de esa manera pueda entrar en una mejor comunicación para con Dios. Estamos ahí para servirle. Comuníquese con nosotros, búscanos. Vamos a darle gracias al Señor. Bendito Señor, gracias te damos, Señor, por cada uno de los fieles oyentes y seguidores, Señor, de nuestra página. Señor, desconocemos quién va a ver y escuchar, Señor, este mensaje, pero nosotros lo ponemos, Señor, al servicio de aquellos que están necesitados de tu palabra. Pedimos, Señor, que sea un mensaje de edificación, Señor, para las almas de cada uno del Señor que está necesitando un milagro de tu parte, Señor. Entonces pedimos, Señor, que tú seas glorificado, Señor, en la necesidad de aquel que está del otro lado de la pantalla, Señor. Pedimos, Señor, que sea un milagro de bendición, Señor, y que se pueda exaltar tu nombre, Señor, en el milagro, Señor. Gracias te damos, Señor, por cada una de las personas que hoy, Señor, nos están viendo. Gracias por vernos y gracias, mis hermanos, por estar con cada uno de nosotros. Bendito seas, Señor, te alabamos y te glorificamos. En tu nombre, Jesús, hemos orado y te damos gracias. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Recuérdese, estamos acá para servirle. Iglesia Cristiana Jehová al Mundo. Ya ahí aparece publicados nuestras redes sociales para que nos pueda seguir. Nuestro canal de YouTube, nuestra página web y nuestra fanpage de Facebook para que podamos estar comunicados ahí. Bendiciones a todos. Si has escuchado este mensaje y ha tocado tu corazón y quieres formar parte de esta gran familia, repite esta oración. Señor Jesús, te necesito. Gracias por morir en la cruz para pagar por mis pecados. Te pido perdón y te recibo hoy como mi Señor y Salvador. Gracias por darme el regalo de la vida eterna. Deseo cambiar y vivir una nueva vida contigo como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y prometo serte fiel y justo. Gracias, Señor Jesús. Amén. Bienvenido a tu nueva familia de Misión Cristiana Jehová al Mundo. Si nos quieres contactar, búscanos en nuestras redes sociales que aparecen a continuación o escríbenos a nuestro número de WhatsApp. Que Dios te bendiga.